Queridos televidentes, estamos un día más con autoridades, con personas que trabajan por la comunidad. Estamos con el diputado Francisco Contreras. Él hace parte de la Asamblea de Madrid. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Estamos hoy aquí para contarles a todos los televidentes cómo usted ha venido trabajando desde la Asamblea. Bueno, queremos saber usted qué balance tiene de esta legislatura que está a punto de terminar. Bueno, yo soy del Partido Socialista, por lo tanto, como oposición, no valoro muy bien el balance de esta legislatura. Creo que es una legislatura perdida. Creo que ha habido muchas cosas, sobre todo los temas sociales, que no se han cumplido. La ley de dependencia, por ejemplo, es una oportunidad perdida tremenda para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Hay otra, por ejemplo, en materia educativa, la desinversión que ha habido en la educación pública es tremenda, sobre todo en un momento en que es más necesaria la inversión. Y siempre se aduce lo de la crisis económica. La crisis económica se produce en un momento en que el Partido Popular ya estaba desinvirtiendo en política educativa pública. Los temas de sanidad también me parece que es otra oportunidad perdida. Y yo creo que esos son básicamente, en mi opinión, tres temas básicos que la Comunidad de Madrid, que los políticos debemos tener muy en cuenta. En los temas de inmigración, realmente, yo siempre digo que la Esperanza Aguirre, el único interés que tiene es en publicidad, propaganda y festejos. No se puede decir que no se haya hecho nada, porque eso es imposible. En 4 años algo se ha tenido que hacer. Y de todas formas, las cifras muestran también un balance positivo, según algunos medios. Bueno, sí, algunos medios fundamentalmente cercanos al Partido Popular. Lo que quería decir es que no es que no se haya hecho nada, eso es imposible, siempre se hace algo. Pero hay que tener en cuenta que Madrid es la capital de España y, por lo tanto, tiene el beneficio directamente de ser la capital. Pero lo importante es, ¿se ha hecho lo necesario? ¿Se ha hecho lo que se podía? Yo creo que no. Eso es el balance que yo hago. No se ha hecho lo que se necesitaba, y si no, que se lo pregunten a la sanidad, a la lista de espera, que se lo pregunten a las personas que van a la educación pública a ver si realmente se ha hecho lo que se esperaba, o que se le diga a las personas que están en la lista de espera de la dependencia si realmente la Comunidad de Madrid ha cumplido estos 4 años. Creo que el balance es negativo. Insisto, eso no significa que no se ha hecho nada, algo se ha hecho evidentemente. Y sin embargo la popularidad de la presidenta es muy alta. Bueno, Esperanza Aguirre tiene una popularidad muy grande, Belén Esteban también, y sin embargo no sería una buena presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, la popularidad y la buena ejecución, las buenas actuaciones no va unida, no suele ir unido. Esperanza Aguirre es una buena política, yo no lo voy a negar, no voy a descubrir Esperanza Aguirre ahora, a la que conozco desde la época en que éramos concejales, ella en la oposición y yo en el equipo de Enrique Tirón Albán. Es una gran política, pero es una gran política que defiende sus intereses, los intereses de la derecha. No los intereses, yo creo, de las personas que necesitan una sanidad pública, que necesitan una vivienda pública, que necesitan una educación pública. Esas personas no se pueden sentir satisfechas de los datos que están en estos momentos circulando, porque son muy malos y negativos para los que necesitamos, como decía antes, la sanidad pública, educación pública o de las prestaciones sociales. Bueno, y cuéntenos algo sobre la gestión exactamente de la Asamblea. Sabemos que usted ha sido portavoz de la inmigración, de cooperación al desarrollo. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea y qué balance le puede dar a su función? Bueno, yo siempre he estado relacionado con políticas sociales, desde que estoy metido en política prácticamente. Siempre me ha interesado mucho los problemas de los ciudadanos y sobre todo los que más problemas tienen. Me ha preocupado mucho las minorías, las poblaciones marginadas. Siempre es un tema que me ha interesado mucho. Cuando llegué a la dirección del Partido Socialista, con Rafael Simancas, que era el secretario general, me encargó que, teniendo en cuenta el creciente fenómeno de la inmigración, pues que habría que crear unos espacios de comunicación, de contacto, para analizar y saber realmente lo que estaba pasando. Sí. No lo que se dice que estaba pasando, sino lo que de verdad pasaba. Establecimos unos canales de comunicación. Estamos hablando 20 años atrás, más o menos. No, estamos hablando, pues el gran fenómeno se produjo en el año 99. El crecimiento importante produce en el año 99, 2001, es realmente el boom, donde realmente empiezan a llegar mucha población inmigrante y donde realmente España no tiene herramientas. Se produce la ley más importante de inmigración que hace el Partido Popular, que es muy discutida, que produce la dimisión del ministro de Trabajo entonces porque no está de acuerdo con la ley. Sí. En fin, el gran debate se produce en esos momentos. Después siguen llegando inmigrantes, pero el gran momento donde hay una afluencia enorme y no hay realmente instrumentos es en ese momento, donde se producen millones de personas en una situación irregular, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ese momento es cuando a mí me toca aparecer en la dirección del PSOE y es cuando me toca empezar a trabajar este espacio. Y como decía antes, creamos puntos de encuentro, de contacto, pues con colectivos latinoamericanos en sus diferentes facetas, ya sean colombianos, ecuatorianos, dominicanos, en aquella época. También el espacio que tiene que ver con los rumanos o todo lo que tiene que ver con el mundo árabe, fundamentalmente el espacio marroquí, que es donde había más inmigrantes africanos, ¿no? Luego había algunas poblaciones pues de Senegal, pero muy poco, realmente era bastante testimonial, que luego creció un poco más, como la población china, que al final creció bastante más. Entonces, de ahí tomamos contacto con asociaciones, con líderes, y tratamos de establecer un espacio, pues como decía antes, para saber qué es lo que estaba pasando de verdad, no lo que se dice que pasa, que muchas veces lo que se dice que pasa y lo que pasa no tiene nada que ver. Y luego hicimos también alguna cosa muy interesante, que fue tanto Rafael Simancas, el secretario general, entonces y yo mismo nos fuimos a Colombia, hicimos un viaje a Colombia y a Ecuador para tomar contacto con las autoridades de ambos países y con colectivos de familias que tenían inmigrantes en España, para saber qué es lo que estaba pasando. Las causas. Las causas, cómo vivía la gente, también ver cuáles eran las necesidades, o sea, ver a las familias, ver a las mujeres que sus maridos estaban aquí o a la inversa. Había muchos maridos que sus mujeres estaban acá y había muchos niños que no tenían ni al padre ni a la madre. Ya. Y que estaban con sus abuelas, incluso con vecinas. O sea, hablamos un poco de toda esa realidad. Y también hablamos con las autoridades para escucharles qué es lo que estaban haciendo. En mi opinión, ninguna de las autoridades con las que hablamos sabía nada de lo que estaba pasando. O sea, realmente para ellos el fenómeno de la inmigración no existía, no era un tema que les preocupase. Al contrario, yo creo que les venía bien. Cuanta más población saliese de sus países, era mejor para ellos porque necesitaban un problema. Cosa también que pasa en muchos países. Sí, también fue un fenómeno que ayudaba al país porque gran parte de las remesas, el gran parte del PIB eran las remesas que llegaban. Era un monto muy importante. En algunos países era el segundo, o bien detrás del café o detrás del petróleo. Sí, sí. Realmente era una remesa muy importante. Pero el problema de esas remesas era que era usado para bienes suntuarios. Claro, y luego no había esa inversión para luego regresar. Ese era como el problema. Efectivamente. También sucede una cosa, es como que nos ha pasado a los españoles también, es como si fuésemos nuevos ricos, de golpe y porrazo empieza a manejarse mucho dinero. Entonces queríamos saber, pero insisto, yo creo que las autoridades de entonces no sabían qué estaba pasando o no les interesaba en absoluto el fenómeno. Eso es lo que ustedes detectaron cuando viajaron a esos países. Y nosotros le explicamos también cómo veíamos nosotros como autoridades el fenómeno de la inmigración y qué podríamos esperar de esos países también como actuación para regular. Para nosotros vimos una cosa importantísima. La inmigración era y es importante para una sociedad como la española, pero tiene que estar regularizada, tiene que estar organizado. No se puede venir de forma irregular porque entonces es un problema para el inmigrante y para la sociedad de acogida. Sí, claro. Había que organizar ese fenómeno. Y de eso hablamos fundamentalmente. Claro, porque fue un viaje muy interesante, fue apasionante. Claro, porque al principio no habían barreras de entrada. No se necesitaba visa, claro, por ejemplo. Pero entonces España también tenía sus puertas muy abiertas a toda la inmigración. Pero eso era una barbaridad, porque eso provocaba el triunfo de las mafias, provocaba una cosa también que yo descubrí, había muchas personas que no sabían a dónde iban. No sabían realmente el problema que se iban a encontrar. Se creían que iban a llegar a un sitio donde todo el mundo les iba a coger con los brazos en alto, con los brazos abiertos, más bien les recibieron con los brazos en alto, que les iban a recibir con los brazos abiertos, que les iba a dar trabajo. Y que el famoso sueño jauja americano, como decimos. Y no es verdad, no era verdad, no era cierto. Y había mucha gente engañada, por no hablar de cuántas mujeres vinieron a España pensando que venían a trabajar y lo que venían es a unos espacios que realmente no tenían nada que ver con ese objetivo. Yo hablé con alguna mujer que había estado en una situación en España, era terrible las cosas que te podían contar. Eso era lo que nos encontramos en aquel momento, porque, insisto, era un fenómeno muy desconocido. Ahora sabemos un poco más, lo cual no significa que hayamos solucionado los problemas que puede generar la presencia de personas de otros países en nuestra sociedad. No está solucionado ni mucho menos, pero ahora sabemos un poco más. Bueno, y desde el Partido Socialista, ¿qué posición se tiene sobre estas redadas que se vienen presentando a diarias? Porque es un fenómeno complicado, sabemos que muchas personas acusan a Rubalcaba de lo que está sucediendo, pero pues desde el partido, ¿qué posición tienen ustedes? Vamos a ver, desde el partido estoy seguro que Rubalcaba también está en contra de hacer redadas indiscriminadas.
y sobre todo que se hagan redadas contra personas que tienen unas características físicas determinadas. Eso es una barbaridad. Yo realmente entiendo que se tenga que identificar a personas, que se tenga que buscar a personas supuestamente delincuentes. Yo eso lo entiendo perfectamente y me consta que Rubalcaba también. Yo no entiendo que se hagan otro tipo de cosas y el Partido Socialista tampoco lo entiende. Pero es legal que se hagan, por ejemplo, la están haciendo en los metros, por ejemplo. Pero yo diría una cosa, si hay ese tipo de redadas, hay que denunciarlas inmediatamente. Que se denuncie. Pero a las personas les da temor denunciarlo. Bueno, hay asociaciones, hay colectivos, me consta que hay colectivos y hay asociaciones a las que se puede dirigir uno, asociaciones de inmigrantes, para que presenten la denuncia. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que identificar a las personas que supuestamente están cometiendo un delito o pueden cometer un delito o que son buscadas, pero no se puede identificar a las personas de forma indiscriminada por pertenecer a un colectivo determinado. Eso es una barbaridad. Y no es legal tampoco. Yo creo que no es legal. Pero, insisto, si se produce cualquier tipo de infracción, lo que hay que hacer es denunciarlo. Yo, desde luego, invito a los ciudadanos que cualquiera que conozca una infracción se acuda a una asociación y lo denuncie. Sí, que no tengan temor de denunciar porque no les va a pasar Me consta nada. que cuando se ha producido algo así, ha habido una denuncia. Eso es importante, que los televidentes sepan que pueden denunciar no directamente o a través de asociaciones. Pueden hacerlo directamente, pero si tienen miedo, que lo hagan a través de entidades que desde luego están para eso. Claro, el problema es que si van directamente pueden cogerlos presos porque no tienen documentos, muchos de ellos. Bueno, pues insisto, hay una fórmula es ir a través de las asociaciones. Sí, entonces ya saben los televidentes que la forma de acabar con estas redadas, la forma de que no atenten contra la dignidad es que lo denuncien. No directamente si tienen temor, pero que sí lo hagan a través de asociaciones o dirigentes, pero que lo hagan porque si no esto va a seguir sucediendo y la verdad es que nosotros nos llaman a diario, mira lo que está pasando, tal, el metro, y es algo indignante. A mí me parece indignante, pero insisto, no solamente hay que ir a denunciar este tipo de cosas, cualquier otra situación que se considere irregular o ilícita hay que presentar una denuncia. Bueno, pues queridos televidentes, continuamos con el diputado Francisco Contreras, vámonos a un corte de comerciales.